En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues te damos gracias, Señor, por un martes más inclinado sobre tu palabra. Cuando lleguemos al cielo, porque tú nos lleves, miraremos con gozo todos los ratitos que pasamos inclinados sobre tu palabra, poniendo en nuestro interior este alimento de vida que es verdadero y sacando de nuestra mente tantas palabras inútiles que metemos al cabo del día. Gracias, Señor, por esta oportunidad. Gracias, Señor, por hacerte cercano. Gracias, Señor, por tener hermanos con los que compartirte. Gracias porque nos hablas, porque nos cuidas, porque nos corriges, porque nos alientas, porque eres Dios con nosotros. Y gracias, Señor, porque nos recuerdas que eres el Rey del universo y nunca has dejado de serlo. Y no hay mal, ni potencia, ni problema que sea eterno. Y sin embargo, tu bien, tu amor, tu presencia, tu elección y tu misericordia sí que lo son. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, aquí la rana Gustavo. Empezamos por el capítulo 10 y llegaremos al 14. Ya habréis visto, por eso digo que va a ser breve, que algunos de los párrafos son listados de nombres, que no los leeremos todos, aunque, por ahí estará Marichu, a mí me gusta leerlos y acostumbrarnos a esos nombres, ¿no? Bueno, capítulo 10. Empieza diciendo el capítulo 10. Puntos suspensivos. De acuerdo con todo esto, adquirimos un firme compromiso por escrito. Está muy bien cuando uno no deja de leer porque, claro, desde el martes pasado no sabemos qué es de acuerdo con qué. Lo último que leímos, que os pedí que os leyerais, fue el capítulo 9, la ceremonia expiatoria, en la cual el pueblo va recordando su historia, viendo cómo han ido fallando y cómo la misericordia, el perdón y la ternura de Dios ha ido siempre perdonando y reconstruyendo su historia, ¿no? Es una lección muy bonita y para que se nos quede muy agarrada por dentro, ¿no? Leyendo nuestra historia, al final esto es su pensar ha sido, mira, leyendo nuestra historia, leyendo que hemos fallado continuamente, y siempre nos has perdonado y siempre nos has dado una nueva oportunidad, contemplando en nuestra historia tu ternura y tu fidelidad, adquirimos este firme compromiso, tan firme que lo ponemos por escrito. Antes no escribían tanto, ahora enseguida escribimos, entonces no era tan fácil ni tan barato escribir. Y hacen un escrito. ¿Cuál es el significado de este escrito? Pues es, te lo debo, Señor, te lo debemos, te lo mereces. ¿Cuánto nos has querido? ¿Cuánto nos has cuidado? ¿Qué menos? Lo que pasa que a la vista de toda la historia, que ya llevamos muchos días, ¿verdad?, de Biblia, hemos visto que han caído una y otra y otra y otra vez. ¿Cómo se atreven a hacer un compromiso tan recio? Pues yo creo que ahí ven muy bien cómo es el corazón del Señor y leen muy bien la propia historia. Puedo comprometerme en algo que obviamente me supera, porque me supera, y hacerlo con sinceridad, porque cuento contigo, Señor, porque tú me levantas, porque tú levantas mi cabeza, porque tú me enderezas, porque me recoges de la cuneta. Con lo cual, todo esto que yo prometo hacer, sé que no puedo hacerlo solo, pero sí contigo. Así que se comprometen, como os he puesto ahí, por imprecación y juramento a caminar en la ley de Dios. Nos imponemos como obligación y empiezan a decir cosas. Se comprometen por imprecación y juramento a caminar en la ley de Dios, la ley que fue dada por mano de Moisés, siervo de Dios, y a guardar y practicar todos sus mandamientos, normas y leyes. ¿Qué quiere decir esto de se comprometen por imprecación y juramento? El género imprecatorio es un género literario.
que parece como a las maldiciones gitanas de allá te parta un rayo, ¿no? Cuando lo leemos a nosotros nos resulta muy duro, pero para ellos era un lenguaje habitual y un género utilizado habitual. Y quiere decir, si no cumplo mi parte del trato, sea yo maldito. Y si tú no cumples, pues te retiras de la bendición. O sea que no cumples, quedas maldito y te retiras del bien que te estaba haciendo esa unión con la otra parte, ¿no? Eres tú el que se retira, tú el que se hace maldito, ¿no? El género imprecatorio, por ejemplo, aparece en el Evangelio, en Mateo 27, cuando está Poncio Pilato, que no ve ninguna culpa en Jesús, y están allí Anás y Caifás temblando de nos lo devuelven y queremos matarlo. Y lo que hacen es enervar al pueblo que grita crucifícalo y esas cosas. Y dicen en un momento, dice, todo el pueblo contestó, caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Decía Poncio Pilato, es que es inocente, no es inocente, y si así fuera, caiga su sangre sobre nosotros, es decir, asumimos la culpabilidad de este hombre si es inocente y asumimos en nosotros la culpa que hemos pedido para él, la muerte, eso es la sangre. Ese es el género imprecatorio. Si hago bien, que esto vaya bien y como la seda, si hago mal, quede yo humillado, maldito y bueno, pues esas cosas. Bien, y dicen, nos imponemos a nosotros mismos y empiezan a decir cosas. También traer cada año al templo los frutos de los árboles, los primogénitos de nuestros hijos y de nuestro ganado. Bueno, van poniendo una serie de compromisos, todos muy concretos, que ponen a Dios en el centro de 3 ámbitos. De la vida familiar, y van a empezar a rehusar los matrimonios mixtos, de los negocios, y van a volver a respetar el Sabbat, que les daba su identidad como judíos. Y el tercer ámbito es la fidelidad a las obras de Dios. Pues hacer los sacrificios que Dios pide, entregarle las primicias, lo que tiene que ver con la piedad y con el culto. Los 3 son muy concretos y los 3 muy importantes. Los israelitas no tenían separada su vida cotidiana de su vida de fe. Su vida es la que tenían y estaba toda impregnada de Dios. Entonces, en este momento se comprometen a vivirlo con rectitud y con fuerza. La vida familiar, lo de los matrimonios mixtos, tiene su significado porque los matrimonios no eran nos hemos enamorado la mayoría de las veces, eran pactos familiares. Entonces, vuelven a rehusar los matrimonios mixtos como pacto con otras religiones, porque les había costado muy caro. Esto de los pactos matrimoniales en la época de mi abuela todavía se daba, o sea que no nos podemos asustar mucho de que se hiciera hace 700 años. Bueno, 700 años no, en el 700 antes de Cristo. 2700. Bueno, la vida familiar, los pactos familiares, no juntarse con los pueblos vecinos y los extranjeros. No hay un rechazo a los extranjeros, ahora lo veremos. Vamos a leer la genealogía de Jesús. Hay extranjeros en su genealogía, en la de David. Es el rechazo de esas otras religiones que han llevado al pueblo a la idolatría y al rechazo de Dios. Y por eso prohíben los matrimonios mixtos. Los negocios y la vida laboral, pues yo no sé si os acordáis del sentido del Sabbat, es muy bonito. El sentido es, mira, tú no eres Dios, ni tienes que serlo. Descansa, que Él cuida de ti. Date cuenta que vives de prestado, que todo lo que tienes lo has recibido de Él. No te mates a trabajar y a acumular, que Dios te va dando. Confía en su providencia y agradece, no acapares, ¿no? Y las normas del templo también tienen un sentido muy bonito y es que se dan cuenta que son muy pequeños, que una persona es nada
en comparación con un Dios tan grande y tan infinito? ¿Y cómo le hablo yo? ¿Y cómo le correspondo? ¿Y cómo le agrado? ¿Y cómo le demuestro qué? Y las normas del templo, las primicias, los diezmos, los primogénitos, son ese instrumento para acceder a Dios. ¿Eres muy pequeño? Bien, pues Dios te da cosas pequeñas para que puedas comunicarte con Él. Te abre la puerta de su corazón a través de cosas que puedes hacer. Y entonces decimos, qué absurdo, ¿para qué voy a tener que hacer abstinencia de carne los viernes? Si puedo comer no sé qué, no sé cuál. Como, pues lo mismo podían hacer ellos, ridiculizar normas de, ya, a Dios qué más le da que yo queme grasas, que patas, que... Pues mira, como es una cosa que puedes hacer, te la ha regalado como lenguaje para que te puedas relacionar con Él. Ese es su sentido. Bueno, ¿a qué se comprometen? A todas estas cosas. Pero si miramos la ley de Moisés, simplemente se están comprometiendo a hacer lo que deberían llevar haciendo siempre. Pero está bien expresarlo y hacerlo en comunidad, porque expresarlo en alto y hacerlo en comunidad, tanto el expresarlo como la realización de todos estos actos, ayuda a cumplirlo. Yo vivo en una comunidad, ahora estamos dos, otras veces estamos más. Laudes los rezamos juntas. La primera hora del día la rezamos juntas. Laudes siempre lo rezo fenomenal. Pero si no tuviera, a veces las 8, vaya, me encantaría tener 10 minutos más para acabar esto, uy, qué fastidio, me bajo, bueno, lo dejo a medias. ¿Qué es lo que ocurre? La comunidad me ayuda a cumplir mis obligaciones. Porque digo, ay, voy a terminar esto en 10 minutos y te llega un WhatsApp de alguien y le contestas, entonces otro te ve en línea y te pregunta otra cosa y rezas laudes a las 12 de la mañana. Luego, la comunidad, la obligación que te supone el compromiso comunitario es una ayuda, es una ayuda. Bueno, os decía, los compromisos son concretos. Los compromisos abstractos no son compromisos, como los niños en Cuaresma. O, venga, ¿qué propósito has hecho para esta Cuaresma? Voy a ser más bueno. Eso es lo mismo que no decir nada. Hay que decir, voy a bajar la basura los miércoles y voy a ir a acompañar a mi abuela al jugar al chinchón los sábados a las 10. Los compromisos tienen que ser concretos, tienen que ser accesibles, tienes que poder hacerlo. Y todos tenemos trucos para ayudarnos a cumplirlo. Me comprometo a algo sencillo que yo pueda hacer, pero que me una a Dios. Hay cosas pues muy fáciles. Voy a rezar en Cuaresma el Vía Crucis los viernes o los martes o la coronilla, o voy a poner a las 3 la alarma del reloj, que es la hora a la que murió el Señor, y a esa hora doy un beso a la cruz. No hace falta que sean compromisos de me voy a ir al Tíbet, que no lo puedes hacer y no está en tu mano, sino pequeños en los que seas fiel. Ahora bien, estos compromisos que uno adquiere con Dios y que Dios le pide, hay que discernirlos. Y aquí vamos a hilar fino, porque a veces los compromisos no te los pide Dios, te los pides tú. Y hay que tener luz para comprenderlo y finura, porque si el Señor no te lo pide, a lo mejor no te tienes que empeñar. Bien, hay una cosa muy clara en este aspecto, aunque vayamos a hilar fino. ¿Cuáles son los mandamientos de la ley de Dios? 10 inmutables, universales. En esos sí o sí. Nunca te confundes. No mientas nunca. No mientas. No es, bueno, voy a discernir si tengo que ser fiel o no en mi matrimonio. No. Son leyes universales. Está discernido. No hace falta que preguntes a nadie ni que lo disciernas. Pero luego hay otro tipo de normas. Sabemos que había normas que Moisés hace para momentos o circunstancias concretas y que pasadas esas circunstancias y esos tiempos son obsoletos. Yo creo que os conté cuando los mandamientos que hay leyes apodícticas, llamábamos universales, irrefutables, los mandamientos, y casuísticas, válidas para ese caso. Entonces,
nos ocurre, leyendo el Antiguo Testamento, que muchas de esas leyes casuísticas ya no entran en nuestra manera de vivir nuestra relación con Dios. ¿Por qué? Porque estamos en la nueva alianza. No habían conocido a Cristo, no se había manifestado plenamente Dios, mostrando su rostro. Aquí en el Antiguo Testamento, ¿qué vamos viendo? Pues la educación, cómo Dios va educando a un pueblo que es tan salvaje como los demás, que abrazaban a los niños, ¿no? Y les va guiando hasta el Evangelio, a pasitos. Ahora nos parecen unos bárbaros las cosas que hacían, o esto de los compromisos que rompen con los matrimonios mixtos. Bueno, nos parecen unos bárbaros y mirad cómo están nuestras comunidades, qué matrimonios más rotos, más revueltos, cuántas infidelidades, cuánto sufrimiento. Pues yo no sé si podemos llamarles bárbaros, ¿no? O juzgar desde nuestra cultura y nuestro tiempo lo que hicieron cuando nosotros no lo estamos haciendo mucho mejor. Los 10 mandamientos, por ejemplo, ahí van como pueden. Y ellos no tienen la asistencia de los santos de Dios en el cielo, de la vida sacramental, la confesión. Ellos no han conocido a la Virgen María, obviamente, ¿no? Pues la verdad es que ellos van a ser juzgados, o han sido, con más benevolencia que nosotros, que tenemos todos los medios a nuestro alcance. Y nos parece esto como muy antiguo y muy de antes y de la antigua alianza, y resulta que seguimos en la antigua alianza, porque seguimos sin cumplir a la perfección y con amor los 10 mandamientos. Bien, bueno, pues como os decía, hay que distinguir entre lo que Dios me pide y lo que yo decido darle. Os remito al libro de los jueces, a Jefté, Jueces 10. Yo no sé si os acordáis. Jefté sale a la batalla y antes de salir le promete a Dios: la primera persona que me salga al encuentro, si he vencido a los enemigos, la sacrifico en tu honor. Dios no le ha pedido eso. Dios ha abolido los sacrificios humanos. Y Jefté se compromete bajo juramento ante Dios a matar a la primera persona que salga a su encuentro si vuelve victorioso. ¿Quién sale? Si os acordáis, su hija. Y dices, ¡qué barbaridad! ¿Cómo Dios le puede haber pedido eso? No, no se lo ha pedido. A esto me refiero con que hay que discernir para distinguir si Dios te está pidiendo algo o eres tú, y tener esa sabiduría y elasticidad suficientes para, si no es Dios quien te lo pide, a lo mejor no hacerlo. No sé si os acordáis, en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 7, David pregunta al profeta: quiero hacerle una casa a Dios. Estoy yo viviendo en una casa y el Señor mi Dios en una tienda de pieles. Quiero hacerle una casa. Y el profeta le dice: pues hablas con buen corazón, adelante. Y esa noche Dios habla al profeta y le dice: no, yo voy a construir una casa a David. Yo no necesito que David me construya ninguna casa. Entonces, por eso os digo lo de la elasticidad. Voy a hacer esto por Dios, para Él. Y veo y comprendo que no lo quiere. Pues David, sin ningún problema, no le construye la casa. De hecho, será Salomón. Pues cuidado, porque a veces hacemos promesas que no tenemos que hacer, o que Dios no nos pide, o que no nos corresponden, como la típica señora, porque solemos ser señoras, que se compromete delante de Dios a pasar el canastillo en misa. Llega la misa de niños, tú has repartido qué niños van a pasar la cestita, y dice la señora: es que yo he hecho una promesa. Pues señora, haber hecho una promesa que usted pudiera cumplir, porque aquí hay un orden y en esta misa son los niños los que cumplen este ministerio, ¿no? O que nos da por hacer cosas originales. Hubo un santo, porque ha habido tiempos de la iglesia en la que los santos hacían cosas súper originales. San Simón el Estilita se subió a una columna y vivió allí toda su vida. Allí comía, allí rezaba, allí, en un espacio mínimo. Este tipo de proezas, pues, quedaron obsoletas, pasaron de moda
Pero hubo santos de la historia que se dedicaron, o no santos, imitadores de estas proezas. No por el amor a Dios, sino yo hago más sacrificios que nadie, o más originales mis sacrificios que se vean, ¿no? Y cuentan que San Antonio, no, era San Benito, le vienen a contar que uno de los hermanos, al modo de San Simón el Estilita, se ha atado con una cadena a una piedra enorme y está allí. Allí reza, si no le acercas comida no come, porque se ha atado a una piedra allí, y lo está haciendo por sacrificio, está ofreciendo su sacrificio a Dios con esa vida, pues con esa penitencia tan vistosa. Ojo con las cosas vistosas. Pues bien, San Benito le escribió una nota en la que ponía: hermano, desátese de esa piedra y átese a Jesucristo. Bien, pues por eso estas cosas que se nos ocurren, aunque no se nos va a ocurrir atarnos a una piedra, pero se nos pueden ocurrir muchas otras, o pensar que Dios me pide que haga esto, o que vaya allá, o que le diga a no sé quién, no sé qué cosa, o que corrija. Hay que discernirlas. Los sacrificios, lo que piensas, ¿cómo se hace? Pues con un acompañamiento espiritual, con consejo de amigos espirituales que te dan una mirada desde fuera, ¿no? Que te pueden decir, no crees que estás haciendo un mundo de esto o que te estás confundiendo. Bien, pues el pueblo firma un compromiso serio y contundente. Y su grito, que es muy bonito, es: no abandonaremos más el templo de Dios, porque abandonar el templo es abandonar a Dios mismo. De hecho, dirá San Pablo a los Corintios: ¿no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? El Espíritu Santo está en nosotros y lo hemos recibido de Dios. El cuerpo es hoy ese templo donde habita Dios, ¿sí? Que es instrumento de diálogo con Él. Por eso no hay ni que descuidarlo, ni que castigarlo, ni que endiosarlo, sino tenerlo como lo que es, un instrumento necesario de expresión de amor a Dios y a los demás. Ellos son sinceros y lo están diciendo de verdad y el Señor lo escucha con cariño. Es: no volveré a abandonarte, no volveré a dejarte solo. Como le tuvo que pesar al Señor conocer todo aquello, ¿verdad? Cuando en Getsemaní todos le abandonaron y huyeron. No volveremos a abandonarte, pues le abandonaron todos y huyeron. Bueno, con todo esto estamos asistiendo al nacimiento del judaísmo como religión propiamente dicha. Es el momento en el que se están estableciendo con claridad y con rigor lo que son sus señales de identidad. Se han dado cuenta que su infidelidad les trajo muchos problemas, mucho desamparo y muchos sufrimientos. Así que ahora que están mejor, ¿qué hacen? Repasar y promover la fidelidad a la tradición, a los preceptos, que son para ellos garantía de la presencia de Dios entre ellos. Esto está bien enfocado, no está mal enfocado. ¿Cuál es el problema? Creo, o uno de ellos, que construir sobre el miedo no es buena idea. No se construye sobre seguro cuando estás construyendo por el miedo a perder, miedo a caer, miedo a no llegar, miedo a fallar, miedo, porque estás construyendo tan a la defensiva que pierdes flexibilidad. No es lo mismo construir con rigor, con exigencia, que eso es necesario, que construir con rigidez, que eso conlleva muchísima fragilidad. Te rompes enseguida, te agarras a las normas, las conviertes en un fin porque te dan seguridad y eso es muy peligroso, pero es pues el pendulazo. Lo hemos hecho muy mal porque no cumplíamos las normas, ahora nos vamos a agarrar a ellas como si ellas fueran nuestra tabla de salvación. Pero bueno, vuelvo a insistir, estamos en la antigua alianza, van probando, van intentándolo. Bueno, pasamos al capítulo 11 y nos encontramos, lo decíamos en el capítulo anterior, con que Nehemías se da cuenta que
los muros están reconstruidos, fenomenal, el templo también, es decir, la parte espiritual ya está cuidada, pero ahora hay que traer más personas a la ciudad. La ciudad está despoblada. Para que una ciudad prospere y sea grande, debe estar poblada. Y resulta que Jerusalén ha estado durante más de 70 años siendo un pueblo fantasma. Ahora ya tiene muros, ya tiene templo, pero la ciudad necesita personas, necesita artesanos, necesita una población. Nehemías sabía que cuanto más grande fuera esta población, pues mejor, más grandes los recursos para la defensa, más habitantes para defender, más fortaleza en la batalla. Él ha reconstruido con muchísimo esfuerzo esas murallas para salvar el tesoro que hay dentro, no para que vengan y lo destruyan otra vez. Así que reúne a los jefes y 1 de cada 10 de los jefes del pueblo, 1 de cada 10 de los hombres que habían salido y tenían vida fuera, 1 de cada 10 ha de establecerse en Jerusalén. Los jefes del pueblo, los primeros. Esto es súper bonito y súper importante. Se exigen primero a sí mismos lo que van a pedir a otros. Qué palabras tan duras esas del Evangelio, ¿verdad? Cuando Jesús dice sobre los fariseos, haced lo que dicen y no lo que hacen, porque exigen muchísimo y está bien ser exigente, pero no cumplen las exigencias con las que a los demás les están aplastando, ¿no? Bueno, pues 1 de cada 10. Y todos los demás, con admiración y con cariño, rezan por ellos y les bendicen. Bendicen a los voluntarios, porque están haciendo algo bello, porque están alabando su proeza, se están sacrificando por el pueblo. ¿Por qué sacrificando? ¿Qué problema tiene vivir en Jerusalén? ¿O por qué parece una proeza? Pues lo decíamos también el martes anterior, porque ahora, reconstruido el templo, que es muy llamativo, y esas murallas, ahora es una ciudad próspera y apetecible que ya sí que merece la pena luchar por conquistar. Es decir, van a venir enemigos a conquistarla. Jerusalén, con su belleza y sus murallas, se va a convertir en el blanco para los enemigos y no es cómodo vivir así. Y luego también porque habían hecho vida fuera de casa, ya tenían otro hogar, otro trabajo, y deja todo, cierra la puerta y vuelve a empezar de nuevo. Y eso a veces lleva en nosotros una fatiga, iba a decir pereza, no es pereza, es fatiga interior. Hay que estar siempre volviendo a empezar y eso trae fatiga. Y ahí tenemos, después en este capítulo, los listados. Ellos se fijan muchísimo en los nombres, en quiénes van. Y atentos a la mención de los porteros. Los porteros son como un oficio superestimado, porque son los que tienen las puertas bien guardadas. Los porteros del templo eran importantísimos. Los porteros de la ciudad son importantísimos. Nuestro templo, sus puertas, ¿cuáles son? Las de nuestro cuerpo, nuestros sentidos. Os lo digo muchas veces, los santos padres han hablado muchas veces de cómo proteger los sentidos, el recato, el recogimiento, para proteger a Dios en tu interior. Y es verdad que ver tantos nombres, a mí me gusta, y me gusta leerlos, y ves nombres que no sabes decir, ¿no? Asaf, Matanías, Mica, bueno, unos más fáciles, otros menos, pero hay nombres que nos resultan muy familiares. Por ejemplo, Juan. Es claro, pero Juan se va a llamar el Bautista. No había ninguno en la familia de Zacarías, pero Juan es un nombre habitual. Y te haces, ¿no? Tener esa familiaridad con el lenguaje, con los nombres. Bueno. Y pasamos al capítulo 12. Hoy vamos muy bien. Digo yo que sí que vamos a terminar antes. No lo sé. Bueno. Esto de construir una muralla no es que, mira, es una cuestión práctica. Ciertamente lo es. Se amuralla la ciudad y así se protege de los enemigos, de las bestias del campo, de las inclemencias del tiempo, pero no estamos hablando de eso.
La muralla de Jerusalén no es una pared defensiva sin más. El significado de la muralla es sagrado, porque Jerusalén, para un judío, es el centro del universo, porque Dios habita allí. Jerusalén es mucho más que una ciudad. Hay muchos gestos que son normales, pero tienen un significado que es sagrado. Pasa con nuestros sacramentos. Tú entras y dices, pues le está echando agua en la cabeza a un niño y ya está. O están todos pasando a comer un trocito de pan en fila y en silencio. Claro, no estás viendo todo lo que hay. Estás viendo solo una parte. Por eso se habla de los ojos de la fe. Y por eso se llama ciego al que no tiene fe. Ciego, y hay distintos grados de ceguera, es el que no ve todo lo que hay, ve menos. Y si solo ves un trozo de pan o solo ves un poco de agua, estás viendo menos de lo que hay, porque son signos eficaces. Ese niño se convierte en hijo de Dios. Eso que pasan en fila india, ¿verdad? Es Cristo mismo vivo, pero solo los ojos de la fe en tu corazón te permiten verlo. ¿Bien? Pues lo mismo pasa con esta muralla defensiva. Por eso no es una cosa arquitectónica, sino que hay una liturgia de dedicación de la muralla, una liturgia como de consagración de la muralla. Para esto se llama a los levitas, que estaban con tantas cosas que hacer en la vida cotidiana del pueblo que al final estaban descuidando sus tareas. Así que se les llama porque tienen una tarea mucho más importante, la suya, la que Dios les encomendó dirigir al pueblo en el culto y en la alabanza a Dios. Tu tarea delante de Dios, eso es lo primero. Pues es que me ha surgido, pues es que quiero, pues es que tu tarea delante de Dios. Yo me acuerdo que cuando llegué aquí a la Ribera, todavía quedaban algunos curas obreros que llamaban. Entonces, trabajaban, el que yo conocí así más, en una fábrica de tortillas a turnos. Y si, yo le decía, y si una persona está en peligro de muerte y te pide una unción, pues Dios sabrá. Pues Dios sabrá Dios sabrá no, para eso te ha hecho sacerdote, porque lo de las tortillas lo puede hacer cualquiera, pero esto otro no lo puede hacer cualquiera. O se quedan sin misa porque estás de turno de tarde, pero es que cualquiera puede hacer el turno de tarde de la fábrica, pero celebrar la misa solo tú que has sido elegido y ungido. Pero allí andaban. Hemos vivido cosas así, ¿no? Esto que vemos ahora de los levitas no nos resulta tan extraño. Hay cosas más importantes que otras. ¿Y qué es lo más importante? Lo que Dios te ha pedido. Marta y María, ¿os acordáis, no? Marta, Marta, andas inquieta y preocupada con muchas cosas y hay necesidad de pocas o de una sola. ¿Eh? A veces nos apetece hacer lo que sea menos lo que tenemos que hacer. Y resulta que cumplir con las propias obligaciones es el primer y principal modo de encontrarse con Dios. Es la manera fundamental y más segura de seguir las inspiraciones del Espíritu Santo. Imaginaos a María y a San José en la cola del templo para la presentación del niño, para el rescate del niño Jesús. Allí aparece Ana, hija de Fanuel, inspirada por el Espíritu Santo, se acerca al templo para ver al niño. Y el anciano Simeón, que hace una profecía inspirado por el Espíritu Santo, parece que allí está inspirado por el Espíritu Santo todo el mundo, menos José y María, que lo que están haciendo es cumplir la norma legal de presentar al niño en el templo. ¿Alguien piensa que alguno de los dos, María y José, tenga algo que aprender sobre lo que significa dejarse guiar por el Espíritu Santo? Precisamente ellos, José y María. Pero es que esa guía del Espíritu Santo es lo que les ha puesto en la cola de cumplir su obligación como matrimonio joven judío que ha tenido a su primogénito. Aman a Dios
y aman la ley. Bueno, aparte de esto, de los cantores, de los porteros, los cantores, perdón, de los levitas y los porteros, los cantores, la música, sale todas las veces. David ya tocaba el arpa y expulsaba así el mal espíritu a Saúl. Compone salmos, que son canciones, no son poesías. Siempre que hay una celebración, las trompetas, los timbales, las arpas, las cítaras, la música como instrumento para relacionarse con Dios. Hay al menos 22 instrumentos musicales mencionados en la Biblia, para los que os queráis poner a buscar. Pero, si bien es cierto que la música es apropiada para relacionarse con Dios, no cualquier música, no cualquier música. Hay que distinguir la música profana de la música sacra. Y yo voy a un concierto de música sacra a la catedral y pega. Estoy allí en la catedral, en ambiente de oración, y esa música, un gregoriano, ayuda. Pero un concurso de tangos a lo mejor no ayuda, ¿verdad? No. El concurso de tangos es que está mal. No, en absoluto. Pero para otro ámbito, para otro ámbito. Pues esto pasa con la música, que no es cualquier música para cualquier cosa, ¿no? Distintas músicas para distintos momentos, y no todas las músicas son adecuadas para lo sagrado. Los salmos, por ejemplo, hay una música apropiada para salmodiar todos a la vez, poder llevar un ritmo y una cadencia, y tiene que ser similar al gregoriano, con sus tiempos medidos, iguales. Pero el mismo salmo lo puede componer, yo qué sé, no quiero nombrar a ningún autor moderno, pero y hacer una canción muy bonita con ese salmo, y es genial. Y te sirve para rezarlo, para aprenderlo, para meditarlo, pero no para proclamarlo en la liturgia, porque tiene un fraseado difícil, tiene un fraseado individual. Es distinto un canto que preparas para la adoración, en intimidad, muy parecido al silencio respetuoso, lleno de amor, que el que preparas para una procesión, que es más marcial, más participativo, más... A mí me encanta Hakuna, me encanta. Y me parece brutal escuchar lo que dicen. Las letras son contundentes, son geniales. Yo cuando veo a la gente cantarlo, digo, ¿te das cuenta de lo que estás cantando? Que aquí no hay que quejarse, que muchas cosas. Pero ¿es apropiado para la misa? Pues eso hay que mirarlo, porque a lo mejor es más apropiado para un concierto en el que saltas y bailas. O a mí me encanta también la polifonía. El gregoriano menos, pero la polifonía mucho. Pero en el campamento, en la oración con los niños, canto Buenos días, Señor, con la guitarra y el cajón. Bueno, importante, porque la música está muy asociada a ese espacio de Dios, pero no cualquier música. Y profanamos los lugares sagrados de muchas maneras a veces. Daos cuenta que los que cantan en misa se llaman cantores y los que cantan en la tele se llaman cantantes. Uno canta para gloria de Dios y otro para gloria propia, ¿no? Pues bien, los levitas se purifican y los sacerdotes y purifican al pueblo. La pureza es muy importante. Se tienen que preparar para acercarse a Dios. Sin un corazón preparado, no podemos adorar a Dios en espíritu y en verdad. ¿Cómo que no? Pues como que no. Tú ahora te dicen, venga, cámbiate y sal a correr un maratón. ¿Puedes? No, porque no te has preparado, no te has entrenado. Pues muchas veces estas cosas del cuerpo nos ayudan a comprender las cosas espirituales. Espiritualmente también hay que prepararse. Por eso estamos ahora en Adviento. Porque si no te preparas, te lo pierdes. No sabes lo que va a llegar y pasa y no te enteras. ¿Por qué se tienen que preparar? Dice el Salmo 24. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto sacro? El hombre de manos inocentes y puro corazón, que no confía en los ídolos. Los pecadores en el Antiguo Testamento no se pueden acercar a Dios ni a sus atrios. No se pueden poner delante de Dios porque sí que comprenden que el mal que llevan, que viven, que soportan, que hacen aunque no quieran hacerlo, es incompatible con Dios.
su injusticia incompatible con la justicia que es Dios. Tienen que aprender quién es Dios, tienen que aprender su grandeza, cómo es, tienen que dejar de reírse de él, entre comillas, porque dicen, sí, sí, vamos a cumplir, y luego le dan la espalda, sí, sí, te queremos, y luego, entonces, tienen que aprender. Dios mismo nos ofrece esa posibilidad de purificación y a ellos se la ofrece. Y cuando ya sepan relacionarse con Dios dignamente, vendrá Jesús y les enseñará a relacionarse con Dios íntimamente. Pero si no han comprendido su dignidad, no lo van a poder hacer bien. Bueno, Jesús les enseñará haciendo muchas cosas que les escandalizan, pero les enseñará. Pues bien, hacen una procesión. Súper bonito. Organiza 2 coros, como 2 columnas. Cada columna parte de un punto. No sé si veis el cursor, salen de por ahí, ¿vale? Unos van hacia la puerta, hacia la derecha, hacia la puerta del muladar, dan la vuelta por aquí, por el muro y por abajo. Los otros hacia la izquierda, pasando por la puerta vieja, la del pescado, la de la cárcel, y luego se van a juntar todos y van a entrar en el templo. Es muy bonito lo de las procesiones. Bien hechas, bien llevadas, bien vividas, rezadas. Rodean la ciudad entera y se encuentran en el templo. Es bello expresar la fe rezando juntos en procesión. Y yo me pregunto, ¿nuestras procesiones son lugares de oración y expresión de una fe verdadera? Y cada uno que conteste, unas sí, otras no. Al final la pregunta es para ti. Cuando salga a la siguiente procesión, ¿cómo la voy a vivir? Como un paseo, veo a fulanito, a menganito, oye, ¿qué tal tu madre? Ya está mejor, mira esos, ¿qué tal? Eso, eso no es una procesión, eso es un paseo. Bueno, el alborozo de Jerusalén se oía desde lejos. Está muy bien, estad alegres, estad alegres. Se regocijaron todos, una alegría que se deja sentir. A veces es tal la alegría cuando se hacen bien las cosas que no se puede guardar y se sale, se sale, ¿no? Ahora bien, es distinto el gozo que la juerga, es distinto la risa que la risotada. Hay juergas y risas en las que hay más de diabólico que de bueno. Y terminamos así este capítulo dejando la historia del pueblo, cosa que pasa pocas veces, en un momento superido, ideal. Judá se complacía, ¿no?, en ese gozo y en ver a los sacerdotes y a los levitas fieles en sus funciones. Y nos sigue ocurriendo cuando vemos un sacerdote santo que se entrega, que se deja la piel por todas las ovejas, que está ahí siempre disponible, que Dios es su motor. Da gusto ver a los sacerdotes ser lo que tienen que ser. Pues a ellos les pasaba igual, los sacerdotes y los levitas, a nosotros nos pasa también. Y si los cristianos fuéramos lo que tenemos que ser, el mundo estaría en llamas. Bueno, importancia de los cantores, de los porteros, toda la organización que vamos viendo ahí, si lo habéis leído, es un medio necesario. Dios es ordenado. La naturaleza tiene unas leyes ordenadas que la ordenan, preciosas. Un sucederse las estaciones, unas normas para que crezca una fruta, para que una planta, de una planta salga de una semilla un árbol. Está todo ordenado, todo tiene un modo. Pero el orden, la organización que vemos que se lleva a cabo, ¿verdad? No es un fin, es un medio. Es necesaria, es decir, no puedes prescindir de ella, pero no es el fin. Vuelvo a lo que decíamos, si no te agarras tanto al horario, a la ley, a la coma, que pierdes de vista para qué y para quién lo estás haciendo.
y te sientes ya satisfecho porque has rellenado todos los tics de tu agenda de actividades religiosas que has cumplido, pero que no es cumplir, es entregar el corazón. Bueno, pues ahí tenemos el principio del judaísmo, os decía, ¿no? La institución, la instauración del judaísmo es en este momento. ¿Y cómo lo hacen? Retoman las leyes y las ponen en práctica. Pero ¿qué pasa? Que entran en un rigorismo que rebasa lo que decía la ley. Hacen todas estas cosas que os he puesto aquí. Se excluye de Israel a los extranjeros. ¿Había pedido Dios eso? No, volvemos a la historia de Jefté. No te ha pedido eso. Y lo hacen con dolor. Son sus mujeres y sus hijos a veces, ¿eh? Pero, pendulazo. Los extranjeros podían formar parte del pueblo de Israel, no por nacimiento, pero sí por elección. Abandonando sus costumbres y su religión, circuncidándose y abrazando la fe de Israel, ya eran judíos. Y ahí tenemos a Ruth la Moabita o a tantos. Pues, de hecho, tienen muchos ejemplos de su historia. ¿Pero en qué se van a fijar? En los ejemplos negativos. En Salomón, que por estar con muchas mujeres extranjeras, por pactos de Estado, pierde su corazón y muere en apostasía. ¿Se fijan solo en los ejemplos negativos? Bueno, y luego hay muchos excesos y Nehemías pone leyes para corregir esos excesos. Entonces, las leyes que están hechas para corregir excesos siempre son negativas y aparentemente muy duras. Y es que, claro, cuando se va Nehemías porque tenía que ir a hablar con el rey a solucionar unos asuntos, el resto empiezan a hacer lo que les parece. Si lo habéis leído, pues en el templo, un lugar que era un sitio pues, sagrado dentro del templo para guardar las cosas y las cosas que utilizaban para los sacrificios, pues un tal Tobías se monta allí un cuartito para él, así no tiene que salir ni andar de acá para allá. O se entera Nehemías que ya no se entregaban las raciones a los cantores y a los levitas. Entonces dejaban de cantar y de hacer sus funciones para ponerse a trabajar y poder ganarse el pan. Habían abandonado su labor. Claro, como el refrán, se va el gato, fiesta de ratones. Es importante en algunos momentos de nuestra vida tener a alguien que nos meta en vereda, que nos exija un poco, que nos ayude a enderezarnos. Pero ese alguien está contigo de una manera temporal, no sustituye a tu persona. Eso es una gran inmadurez. ¿Qué pasa? Que cuando esa persona falta, tú vuelves a tu inmadurez, a no hacer las cosas y a no hacer lo que tienes que hacer. De hecho, hablaba antes, un acompañamiento espiritual no es alguien que te va diciendo lo que tienes que hacer, es alguien que te acompaña. Es como un profe de autoescuela. Te enseña a conducir. Desde al principio va contigo en el coche siempre y te dice todo lo que tienes que hacer. Luego te va diciendo cada vez menos cosas, pero luego ya conduces tú solo. Y si tienes alguna duda, alguna dificultad, acudes, porque sabes que es de ley, que es de fiar, pero ya no va contigo en el coche siempre. Te enseña a discernir y te hace de pantalla cuando lo necesitas. Bueno, pues legislan en negativo y eso suele ser mejor legislar en positivo, ¿verdad? Aunque a veces es necesario. Pero es que han hecho muchas cosas. Entonces, ¿qué va a hacer? Pues va a castigar los favoritismos, va a poner a cada uno en su puesto, va a reprender a los notables que no respetan el Sabbat, va a buscar los matrimonios mixtos. Bueno, una cosa importante es que reprende a los importantes y a los notables y a los consejeros. Es una tarea muy importante y muy difícil de hacer bien, esta de reprender, pero es necesaria. La corrección fraterna es necesaria. Y a los que tienen menos responsabilidad les echaría menos bronca, porque es menos grave su omisión. Tanto es así y tan difícil es esto que la oración constante cuando Nehemías va haciendo estas cosas es: acuérdate de mí, Dios mío, por esto. Acuérdate de mí. Yo pensaba, ¿podría yo ponerme delante del Señor y por algo que he hecho
en lo que me he arriesgado o me he arriesgado por ser fiel a Él, me he arriesgado a quedarme sola o a ser malinterpretada o podría yo decir, acuérdate, Dios mío, de mí por esto, acuérdate de mí para bien por esto. Pues seguro que sí que tenéis muchísimas cosas. Es la tarea de esta tarde. Busca cuál es esa cosa. ¿Qué es aquello que le puedes decir al Señor? Acuérdate de mí por esto. Pues Nehemías vuelve a poner orden. Y eso es difícil porque a veces te ganas enemigos o no haces amigos, pero es que no está ahí para hacer amigos, está para caminar delante de Dios y ayudar a los demás. Corrige todos los excesos. La reconstrucción de los muros de Nehemías no es solo de piedra, es también en lo moral, en lo social, en lo personal. El Sabbat ha sido profanado, así que él busca recursos para que se cumpla. Esto está muy bien. Búscate la manera de facilitarte a ti mismo y a los demás el caminar con rectitud delante de Dios. ¿Qué hace para que se deje de profanar el sábado? Hace cerrar las puertas para que no entren mercaderes, porque van a entrar y los judíos van a picar y van a comprar. Pero las soluciones externas no son suficientes si el corazón no funciona. Sirven para coger carrerilla otra vez, son necesarias, pero si el corazón no tiene disposición, volverán a las andadas. Igual que volvieron a los matrimonios mixtos. Todo lo que dijeron que no iban a hacer, todo todito, lo hicieron. Nehemías, mal o bien, de una manera demasiado estricta o no, hace todo lo que puede y contempla, cuando ha vuelto, pues un duro fracaso después de tanto trabajo, por lo material y por lo espiritual. Pero hay que estar preparado para el fracaso, es parte de la vida. Hay cosas en las que te dejas la piel, que lo haces fenomenal y salen fatal. Y es así, y no pasa nada. Los fracasos son ocasión de fidelidad, de fortaleza, de perseverancia. La historia está en manos de Dios y a Él no se le escapa nada, aunque lo que tú has hecho con toda tu dedicación y bien hecho haya salido hecho un desastre. O aunque lo tengas que volver a empezar, yo tengo la conciencia tranquila, porque he hecho lo que he podido y porque confío en tu perdón. Acuérdate, Dios mío, de mí para bien. Esa es la oración de San Dimas. A veces no tienes nada que ofrecer al Señor. No tienes nada bueno que ofrecerle. Solo decirle, acuérdate de mí, perdóname, ponme en tu corazón. Acuérdate de mí es ponme en tu corazón. No por mis méritos, sino por tu bondad y por tu perdón. El recordar, re, es otra vez, y cordium viene de corazón. Volver a poner en el corazón. Recuérdame, vuelve a ponerme en tu corazón. Tenemos ahí a Nehemías que a lo mejor se ha excedido o no ha acertado, no lo sabemos, pero sí que podemos decir de Nehemías que es recto, coherente, que no exige a nadie lo que no se ha exigido él a sí mismo primero delante de Dios y que lo hace con toda la pasión de su corazón. De modo que si por lo que fuera resulta que se está confundiendo, sigue siendo un alma valiosa, muy valiosa a los ojos del Señor, como Saulo. Saulo está persiguiendo cristianos con todo el fervor y la fuerza que tiene en su interior, porque es un judío recto y piensa que los cristianos son una secta que va a acabar con el Dios verdadero, el Dios de los judíos. Es recto y pone toda la carne en el asador y no escatima esfuerzos y camina kilómetros y cuando el Señor le sale al encuentro y pasa de ser Saulo a ser Pablo, sigue siendo el mismo, con ese fuego, con esa lealtad. Es leal. ¿Cuál es el problema? El problema no es equivocarse. El problema, nos lo dice el Apocalipsis, es que no seas ni frío ni caliente. Entonces le vamos a pedir al Señor, ya para terminar, que nos dé un corazón
enamorado, que nos llene de ese fuego suave que purifica, que ilumina, que calienta. Le pedimos al Señor que en nuestro corazón se vaya haciendo un hogar para que pueda acogerle, que nos vayamos preparando en este Adviento para encontrarnos con Él en cada momento del camino y, y en el día de Navidad, en la celebración de su llegada. Gracias, Señor, por hacerte pequeño para nosotros. Gracias, Señor, por acogernos en tu portal. Gracias, Señor, por venir contento a nacer en nuestra miseria. Que sepamos, Señor, prepararnos para ver tu estrella y seguirla. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.